Sí, profe. Ok, muchas gracias. Les comparto pantalla. Por favor, de igual manera me indican si la observan. Ok, como primera actividad introductoria al tema, nosotros vamos a clasificar un ejercicio del cual nos vamos a basar para a partir de esto tener conocimientos iniciales. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la actividad, se les está dando diferentes sustancias, las cuales yo debo clasificar como sustancia pura o mezcla. Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de la sal, ¿ustedes cómo clasificarían esta sal? No importa si se equivocan, chicos, porque la idea es ir armando conceptos, ir armando el contenido de la tutoría con ustedes a partir de estas actividades que vamos a hacer. Dígame, Joseph. Buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Joseph y vieras que tuve problemas para ingresar a lo que fue la biotutoría. ¿Problemas de qué tipo? Perdón. No contaba con el link, entonces no estoy seguro cómo sería en este caso. No, pero es el mismo enlace de la primera vez. Ah, ok, entiendo. Sí, es que hasta ahorita me vengo uniendo a lo que es la biotutoría de física, perdón, química, creo que es. Ajá, química. Sí, exactamente. Viene empezando, Ah, ¿cierto? sí, vengo empezando. Apenas voy a iniciar. Ah, ok, muchas gracias. No, con gusto. Ok, chicos, como les mencionaba, entonces acá tenemos sustancias donde vamos a empezar a clasificarlas. No importa si no sé el concepto, no importa si todavía no entiendo mucho la materia, porque la idea es empezar a hablar del contenido a través de una pequeña actividad. Entonces, yo les comento, tengo la sal. La sal, ¿ustedes cómo me la clasificarían? ¿Como sustancia pura o como una mezcla? ¿Alguien que quiera participar? Una mezcla, profe. Como una mezcla, ok. Vamos a ver. El oxígeno, ¿cómo lo podemos clasificar? Pueden utilizar el chat, pueden abrir el micrófono. Buenas tardes, profe. Creo que es Buenas pura. tardes. Ok, una sustancia pura. No se me vaya. ¿Y la sangre, cómo la clasificaría usted? Eh, Creo que es una mezcla. Como una mezcla. Ok, como una mezcla. Vamos a ver. ¿Una nube? ¿Cómo la clasifican? ¿Como sustancia pura o mezcla? Mezcla, podría ser. Ok, una mezcla. Ahorita vamos a ir viendo. ¿La mayonesa? Una mezcla, profe. Mezcla. ¿La gelatina o jalea, como le conocen en otros países? Mezcla. Mezcla. Yo quiero que me cuenten algo, bueno, en especial el último compañero. ¿Por qué usted considera que la gelatina, la nube, la mayonesa son mezclas? ¿Qué lo hace pensar que es una mezcla? Porque Tienen, está compuesto por varias cosas, ¿no? Sí, sí, porque está exactamente. perfecto, ok, está compuesto por varias cosas. Muy bien. Ahora, el agua, ¿sustancia pura o mezcla? ¿Qué dirían ustedes? Sustancia pura. Profe, pura. Sustancia pura, ok. Vamos a ir viendo. Ahorita les pregunto algo. ¿El cobre? Sustancia pura. Ok. ¿El mercurio? Sustancia pura. Ok. ¿Una gaseosa? Una Una mezcla, tal vez. mezcla. Ok. ¿Aceite y agua? Una mezcla. Ok. ¿Agua de mar? Mezcla. Ok. ¿El alcohol? Puro, no. Ok. ¿El oro? Eh, Puro. Puro. Ok. ¿El amoníaco?
Puro. ¿Ok? Y el slim, por descarte, es esta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es una sustancia pura en sus palabras? ¿Cómo identifican ustedes una sustancia pura? Un compuesto que nada más cuenta con perdón, un elemento que nada más cuenta con un compuesto. Un elemento que cuenta nada más con un compuesto. ¿Ok? Sé lo que me quiso decir. Y es que es una sustancia que se conforma por un átomo, ¿verdad? Y a la vez puede formar compuestos. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Y sí, está bien. Ahora, una mezcla, como decían por ahí, es la unión de varios ingredientes, llamémosle. Entonces, vean qué pasa cuando yo hago esto. Ok, resulta que me tira dos malas. Bueno, ya se me fue. La sal y el slim. Omitamos el slim porque es una mezcla, pues, ahí a nivel interestelar, entonces no pasa nada. Pero hablemos de la sal. Resulta que la sal es un compuesto porque es la unión de sodio y cloro. Y entonces era lo que acabamos de mencionar. Si yo uno dos elementos químicos forman un compuesto y un compuesto es una sustancia pura. Solo hay dos tipos de sustancias puras, los elementos y los compuestos, ¿verdad? Para que entonces nosotros tomemos en cuenta esto. Entonces, a partir de esa pequeña actividad, sepamos que hay dos tipos de mezclas también, que son las homogéneas y las heterogéneas, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir estudiando aspectos más importantes. Les dejo de compartir pantalla para compartirles el material. Ok, acá vamos a hablar entonces de la materia. Primeramente vamos a hablar de dos conceptos importantes, de la masa y el peso. Cuando usted va a Levi's o a la clínica, ¿qué es lo primero que lo pasan a hacer a usted? ¿A dónde lo pasan? Cuando tiene una cita médica. A enfermería, pesar, medir, tomar la presión. Ok, correcto. Entonces resulta que a usted lo pasan a medir, a pesar, dijo el compañero, a tomar la presión. Muy bien, perfecto. Pero resulta que aquí hay un concepto muy diferente. Porque a usted le dicen, ay, usted está pesando 60 kilogramos. Y hay un error grandísimo, porque peso no es lo mismo que masa. Resulta que cuando usted va a enfermería, lo que están midiendo es su masa, ¿verdad? Le están diciendo, usted tiene tantos kilogramos. Porque el peso, muchachos, el peso es una fuerza, para empezar por ahí. Y recordemos que al ser una fuerza es atraída por la gravedad de la Tierra y que también más adelante si llevan física o llevaron física, se van a acordar que el peso es igual a la masa por la multiplicación del valor de la gravedad de la Tierra. Entonces es agarrar mi masa, por ejemplo, yo peso 90 kilogramos, multiplicado por 9,8 y voy a obtener esa fuerza. Pero vean que estoy considerando el dato de la masa. Ahora, aquí no vamos a hablar de fórmulas porque en química no se habla de fórmulas, pero para que me entiendan el concepto. La masa entonces va a ser la cantidad total de materia que tiene un cuerpo, pero el peso va a ser una fuerza donde se ve involucrado esa masa, ¿verdad? Y que inclusive hasta sus instrumentos de medición van a cambiar porque para el peso yo utilizo un dinamómetro, pero para la masa utilizo una balanza. Entonces hay dos conceptos muy grandes, muy diferentes. Su peso varía en la Tierra y en la Luna y en cualquier otro planeta. La masa es constante, no va a cambiar ni aquí ni en ningún otro lado, ¿verdad? Porque es su masa. Obviamente si la calculan va a variar, pero dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Más adelante en física los que ya pues, lo van a estudiar. Otros conceptos importantes, es lo que conversábamos, que era una sustancia pura, y es aquella que va a estar conformada por un átomo en una misma proporción. Y además, vamos a hablar de otro concepto que es el volumen, que es el espacio que ocupa una masa y que se suele expresar en litros, metros cúbicos o mililitros. El material del curso les habla de los estados de agregación de la materia y siempre hemos visto tres estados principales, gas, líquido y sólido. ¿Por qué es que son tan importantes los estados
sólido, líquido y gas, porque resulta que a partir de estos estados de agregación de la materia se originan unos cambios de estado de agregación que más adelante también vamos a estudiar. Pero primeramente tenemos que saber características de los tres estados principales de la materia. Ahora, hay dos más. ¿Alguien recuerda cuáles eran o cómo se llamaban? El cuarto y quinto estado de la materia. ¿Ok? Por ahí estaba el plasma y estaba el Bose-Einstein, ¿verdad? Que más adelante vamos a medio mencionarlos, porque creo que el material del curso medio también los menciona, entonces para que ustedes lo tomen en cuenta. Y bueno, vamos a empezar primero por la forma, el volumen, la compresibilidad, qué tan compresible es ese estado, y el comportamiento de las partículas. En un sólido, la forma es definida. Por eso usted puede decir que un cubo es cuadrado y lo puede palpar, lo puede tocar porque tiene una forma definida. Por eso usted puede tocar una mesa porque todas sus partículas están unidas entre sí, porque son sólidos y tienen ese comportamiento. El volumen es definido porque al tocarlo usted sabe que es un volumen que usted puede decir, bueno, mira, tiene forma, etcétera. Y entonces al tener esa forma, ¿verdad? Es algo definido. No es que va a cambiar de forma, no, es la forma que tiene. Por eso es sólido. Está la compresibilidad, que es insignificante. Yo no puedo compresionar un sólido. Es complicado. Y las partículas que van a estar estrechamente empaquetadas o unidas entre sí y con mucha rigidez. Por eso es cuando yo trato de estripar con la mano una taza de vidrio, cuesta mucho que se vaya a quebrar, ¿verdad? O de plástico. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene una forma definida y todas sus partículas están unidas entre sí y es precisamente esa unión entre partículas que permite que ese objeto sea sólido. ¿Qué pasa con el líquido? Tiene una forma indefinida, tiene un volumen definido, tiene poca compresibilidad, perdón, y sus partículas están en contacto pero se mueven. Entonces, se cumple, sí, porque cuando usted agarra una botella con agua, usted observa la forma. No tenemos una forma definida del agua. Esta se mueve por todo el recipiente. Llámese botella, llámese taza. Ahora, el volumen es definido porque yo sé que en esa cantidad de líquido, o, ¿verdad? En este caso de líquido, va a estar dentro de ese recipiente. Y sé que es definido por eso. Ahora, ¿puedo yo, a ver, compresionar el líquido? Sí se puede, de forma tal que por eso está en una botella. Pero no puedo obligar a cierta cantidad tampoco a ingresar, ¿verdad? Entonces, si se mueve, tiene movilidad muy poca, se puede compresionar muy poco. Y en contacto están sus partículas, pero se mueven, ¿verdad? Ellas cambian de forma. En el gas es completamente otra cosa. Es de forma indefinida, pero tiene volumen indefinido y su comprensibilidad, es decir, lo puedo tocar, no, no puedo. Porque entonces todas las partículas, porque básicamente es esto, la comprensibilidad es ver qué tan comprensible es ese material. Es alto, pero ¿por qué es alto? Porque ya vamos a ver. Y resulta que sus partículas están muy distanciadas e independientes entre sí. Tiene forma indefinida porque yo no puedo decir que dentro de X recipiente hay gas, ¿verdad? Y ustedes lo ven con un aerosol. Yo no puedo decirle a ustedes cuánta cantidad de gas hay dentro de ese aerosol. Em, El volumen es indefinido, ¿verdad? La comprensibilidad va a ser alta porque resulta que yo puedo meter un gas completamente dentro de ese recipiente, ¿verdad? Y este se va a poder comprimir. Y ustedes lo ven entonces cuando se echa la colonia o el perfume, que usted puede en este caso, em, ¿verdad? En este caso, colocarse la colonia y esta se va a esparcir por todo el lugar, o el perfume, ¿verdad? Por eso también tiene una compresibilidad alta y además sus partículas están tan distanciadas e independientes que ellas van a recorrer todo el lugar donde usted deposite esa cantidad. Entonces, básicamente usted tiene que tomar en cuenta que los sólidos, los líquidos y los gaseosos, primeramente un sólido va a tener pues una masa constante, un volumen constante y una forma constante.
que el líquido va a tener una masa constante, un volumen constante y una forma variable. Y que la masa va a tener una forma constante, un volumen variable y una forma variable. Estamos. Ahora, cuénteme en algo. ¿Alguien estudió el material para que me cuente cuáles eran los estados de agregación, perdón, los cambios de estado de agregación de la materia? ¿Alguien recuerda? No, Era profe, la verdad no. solidificación, fusión, no sé, me acuerdo, pero sí los estudié. Ok, ok, vamos entonces a volverles a proyectar. Ok, resulta que nosotros vamos a tener diferentes cambios de estado de agregación. Pero antes de hablar de los cambios de estado de agregación, recuerden que yo les mencionaba que teníamos el plasma. Recuerden que el estado de la materia llamado plasma es porque tiene gran cantidad de energía, ¿verdad? Y aparte de eso, este estado de la materia desprende tanto energía como la parte lumínica, ¿verdad? Entonces, a partir de este estado, precisamente por contener gran cantidad de energía, se crean pantallas y hay dos tipos de este tipo de inclusive de este material, de este estado de la materia, porque lo vamos a encontrar tanto natural como artificial. Por ejemplo, natural, las estrellas tienen gran cantidad de energía y tienen iluminación. Lo mismo con el sol, que tiene gran cantidad de energía y de igual manera tiene iluminación. Esto para hablarles de material natural, ¿verdad? En la parte del plasma. Artificial, pues las pantallas. ¿Qué más podemos? ¿Dónde hay más plasma? Las computadoras. ¿Dónde más hay? ¿Verdad? Este, Van a haber un sinfín de aplicaciones tecnológicas que van a tener este tipo de material de forma artificial. Y también teníamos el Bose-Einstein, que iba a ser un estado, el quinto estado de la materia, que se daba a bajas temperaturas, ¿verdad? Entonces, este trabajaba a bajas temperaturas, menos 273 grados Celsius, si no me equivoco. Entonces, son características puntuales y descripciones puntuales de estos estados, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo que les mencionaba, tenemos los cambios de estado de la materia. Vean que los cambios de estado de la materia van a ocurrir a partir de líquido, sólido y gas únicamente, dejando por fuera al Bose-Einstein y al plasma porque estos no los podemos considerar para estos cambios. Dice que si hay un cambio de sólido a líquido, o sea, un objeto que yo tenga sólido y este pasa a ser líquido, se va a llamar fusión. Entonces, a mí me gustaría que en este momento ustedes me participaran y me dijeran que un ejemplo de algo sólido que se derrite y se vuelve líquido. Cuando se derrite el hielo, profe. Cuando se derrite el hielo. Muy bien. Ahora tenemos la solidificación, que va a ser el proceso inverso a la fusión, perdón, y que en este caso es de líquido a sólido. Entonces tengo el líquido, que lo voy a convertir en un sólido. Vamos a hacer un helado de Cas. Resulta que para hacer un helado de Cas, yo necesito licuar toda la pulpa, inclusive filtrarla, ¿verdad? Obtener solo el líquido y solidificar esto en el congelador. Y es así como hay un proceso de solidificación. La condensación, un ejemplo de gas a líquido. ¿Quién me puede decir uno? Ok, de gas a líquido, recordemos, por ejemplo, si han notado, cuando ustedes se levantan en la madrugada, hay como un rocío sobre las plantas, o inclusive en el parabrisas, para los que manejan, ¿verdad? Porque recordemos que en las nubes, lo que queda es vapor de agua, que al estar a ciertas temperaturas, lo que hace es descender en forma líquida minuciosamente, ¿verdad? Después tenemos por ahí la sublimación, que es un estado sólido, ¿verdad? Que lo que desprende va a ser gas.
Y entonces, un ejemplo de esto van a ser las pastillas ambientales en el sanitario, ¿verdad? Que usted las coloca y ellas son sólidas y usted ve que empiezan a desprender gas. El jabón de baño también pasa de sólido a gas porque él va desprendiendo de cierta manera el gas, ¿verdad? Con los cambios de temperatura, ellos van soltando ese gas. Pasa lo mismo con las bolitas de naftalina, ¿verdad? Que es para matar cucarachas. Y son bolitas que van soltando un cierto olor, ¿verdad? Después tenemos la vaporización, que va a ser del estado líquido al gas. Y un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Ok, un ejemplo muy sencillo de esto es hacer café, porque el líquido que yo estoy poniendo se evapora. Hacer una sopa, hacerme un chocolate, ¿verdad? La cristalización va a ser el cambio de gas a sólido. Profe, se puede, claro. No sé si ustedes recuerdan que mucho tiempo atrás vendían como unos helados o creo que se les llamaba escarcha, y precisamente le quedaba escarcha alrededor, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usualmente se deja este, esta sustancia o esta mezcla, y como desprende gas, ¿verdad? Y a altas temperaturas, perdón, a bajas temperaturas, lo que hace es que va a transformarse en un cristal, en un sólido. Pasa lo mismo con, por ejemplo, ciertas sales que ustedes van a estudiar más adelante en el laboratorio de química 1, que por ejemplo, al evaporar un compuesto para formar sales, lo que les queda al final en el recipiente son cristales. De hecho, hay una práctica de laboratorio que ustedes más adelante van a conocer. Entonces, para que lo tomen en cuenta, estos son los cambios de estado de agregación de la materia. Hago una pausa activa para una pequeña actividad. ¿Dudas hasta el momento? No, ninguna, todo claro. Ok. ¿Cuáles son los estados de la materia más conocidos? Opción A, sólido, líquido, gaseoso. Opción D, todas las anteriores. Todas las anteriores. Ok. Todas las anteriores. ¿A qué estado corresponde la imagen? Líquido. Líquido. Ok. ¿A qué estado corresponde la imagen? Gaseoso. Gas. Muy bien. Y si yo les Gaseoso. preguntara a qué cambio de estado de líquido a gas, ¿alguien recuerda? Sodificación La, o eva- no. No, no, no la era, ¿verdad? evaporación, profe. Evaporación de líquido a gas. Ah, ¿qué imagen corresponde al estado sólido? La B. Perfecto. ¿Qué imagen corresponde al estado líquido? La C. La C. ¿Qué elementos de la materia no tienen su forma definida? Sólido y gaseoso, líquido y gas o sólido y líquido.
Líquido y gaseoso. Líquido y Res- gaseoso. Respuesta definitiva. S- Sólido y Ok. ¿A qué estado corresponde la imagen? Gaseoso, bro. Gaseoso. Gaseoso. Y más adelante vamos a estudiar propiedades, chiquillos, con respecto a esto. ¿Qué imagen corresponde al estado gaseoso? La C. ¿Qué imagen corresponde al estado líquido? la A. ¿Por qué la opción C no? Porque resulta que era un vaso vacío, ¿verdad? Bueno, una taza. Muy bien. Después de esta pausa activa, aquí más adelante en las próximas tutorías, yo les voy a pasar el enlace. Como hoy es la introductoria, pues la idea es que ustedes conozcan del asunto y estas son las pausas activas que vamos a ir haciendo. Entonces, cuando yo les pase el enlace, ustedes van a ir respondiendo de acuerdo a su criterio y pues gana el estudiante que tenga mayor puntuación. Profe, y eso me ayuda a la nota. Ahí vemos. Lo importante es que usted participe, ¿verdad? Y ok, entonces les dejo de compartir para volver a la presentación. Y entonces teníamos que estábamos conversando sobre los cambios de estado de agregación de la materia, que para los que se vienen uniendo, pues ahí les queda el material grabado y después lo consultan. Ok, después de esto, acá viene un ejercicio donde ustedes tienen que clasificar los estados de la materia. Es decir, lo que tiene que poner es si es líquido, gas, plasma o Bose-Einstein, ¿verdad? Entonces, igual yo aquí se los dejo, eso es de ustedes lo practican, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un trozo de hielo, ¿en qué estado la materia está? Es poner como lo acabamos de trabajar, pero eso es propiamente para ustedes. Ahora bien, como segunda parte del contenido, vamos a empezar a estudiar lo que son mezclas, ¿verdad? Porque usualmente no clasificamos lo que cotidianamente consumimos. Entonces resulta que si yo les pregunto a ustedes qué tenemos en imagen, sustancias puras o mezclas. Mezclas, bro. Mezclas. Mezclas. Ok. Resulta que la palabra lo dice. Vamos, yo siempre he dicho, mezcla. ¿Qué es una mezcla? De mezclar, muchachos. Entonces yo voy a hacer una mezcla. Por ejemplo, voy a hacer arepas para el desayuno de mañana. Y entonces, para ese desayuno de mañana, para hacer arepas, yo necesito primero miel de abeja o miel de maple, una de las dos. Pero para hacer la mezcla, valga la redundancia, de las arepas, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué ingredientes? Harina, por ejemplo. El azúcar, Harina, el azúcar, Leche el o agua. agua. leche, agua, Huevo. huevo. Ok, entonces vean que yo mezclo todo esto para hacer ¿verdad? El contenido para hacer la arepa, la mezcla para hacer la arepa. Cuando yo mezclo todo esto, chicos, puedo diferenciar el huevo, puedo diferenciar, ay, perdón, puedo diferenciar el huevo, puedo diferenciar el azúcar. Cuando mezclo todo y lo revuelvo, ¿se pueden diferenciar? No. No. No, ok, perfecto. Bueno, resulta que pasa lo mismo con estas mezclas. Resulta que cuando yo hago una hamburguesa, a mí no me gusta ni la lechuga, ni el tomate, ni el queso. Entonces voy a comer pan con torta, nada más, ¿verdad? Entonces,
Es una mezcla, sí, y está conformada por diferentes ingredientes. Y entonces vamos a conocerla más adelante como una mezcla heterogénea, porque la conforman varias cosas o varios ingredientes que yo puedo ver. Pero si yo no puedo ver los ingredientes y solo veo una sola cosa, como por ejemplo ahorita que estábamos hablando de la mezcla para hacer la arepa, que le echábamos huevo, leche, agua, etcétera, eso se convierte en una mezcla homogénea porque yo solo puedo ver una sola cosa que aunque la conformaban varias, al final solo me queda una. Y entonces un ejemplo de de las dos que tenemos acá que nos quedan, ¿cuál sería una mezcla homogénea? Homogénea Las sería la papas, perdón, las papas, la gaseosa o ambas. Las papas y la gaseosa. Usted dice que ambas. El otro compañero, ¿qué me iba a decir? Ok, profe, O- homogénea es aquella que yo no puedo percibir, por decirlo así. sí lo percibe, pero en una sola cantidad, en una sola fase. Sí, correcto. Entonces, efectivamente, ambas son homogéneas. Ambas son homogéneas. Pero cuénteme una cosa, cuando yo abro la gaseosa, yo veo gas y veo líquido. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es heterogénea? No, porque no puedo percibirlo Pues, igual. ok, a eso vamos a hablarlo. Resulta que si yo destapo esa gaseosa, así como está en ese vaso, yo percibo el gas, el hielo y la bebida carbonatada. Si lo dejo a temperatura ambiente, desaparece el gas y desaparece el hielo. Y todo queda en un solo líquido, por lo tanto se vuelve homogénea, ¿verdad? Ahora, si fuera en botella, otra historia sería, porque yo la agito y ¿qué observa usted? El líquido y el gas. Espuma. Exacto. Entonces ya ahí tengo una combinación de dos fases, una gaseosa y una líquida. Entonces se vuelve heterogénea, porque estoy distinguiendo dos cosas. Pero solo si esa gaseosa está cerrada. Las papas en definitiva son homogéneas, ¿verdad? Así sencillas. Pero si le echamos natillita, tomate, carne molida, ya ahí cambia porque se vuelve una mezcla heterogénea porque tiene diferentes elementos que conforman a esa mezcla o ingredientes, si ustedes le quieren llamar de esa manera. Y es lo que nos resume este mapa conceptual. Tenemos los dos tipos de materia, las sustancias puras y las mezclas. Ok, sustancias puras tienen características específicas, un tipo de sustancia, composición fija. Yo no las puedo separar por procesos físicos o métodos y solo hay dos tipos, elementos o compuestos. Elementos, muchachos, todos los que están en la tabla periódica, todos, y no los puedo separar. Pero resulta que curiosamente sí los puedo unir. No todos, pero en su gran mayoría sí los puedo unir y formo compuestos. Y entonces los compuestos son la unión de dos elementos químicos. Por ejemplo, la sal, que me permite unir sodio y cloro, o el agua, que me permite unir hidrógeno y oxígeno. Entonces vean que al unir dos elementos químicos de tabla periódica, sí puedo formar un compuesto. Las mezclas. Las mezclas son de dos o más tipos de sustancias, tienen composición variable, es decir, pueden cambiar, se pueden separar mediante procesos físicos. ¿Y a qué se refiere cuando dice se pueden, perdón, composición variable? A que yo puedo tener mezclas líquidas o con otro líquido, líquido gas, líquido sólido, sólido gas, etcétera. A eso se refiere. Y tengo dos tipos de mezclas, las homogéneas que tienen composición uniforme, por ejemplo, el agua salada, por ejemplo, la mezcla para hacer arepas. ¿Qué otro ejemplo podemos poner en homogéneas? En la actividad inicial veíamos sangre. ¿Qué tipo de mezcla sería la sangre? Homogénea, porque Homo- no se logra ver de qué está compuesta. Correcto. ¿Qué otra sustancia puede ser homogénea? El agua y el alcohol. El agua y el alcohol, muy bien. Ahora resulta de una sopa negra, pero me decían, profe, pero ¿y el huevo? Pero yo les estoy hablando de una sopa literalmente sencilla. Agarra el frijol y licuarlo, sin nada.
sin culantro, sin huevo, nada, 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 solo el caldo. Sería una mezcla homogénea, ¿verdad? Por ejemplo, un desinfectante, ¿qué sería? Homogénea, pero Homogénea. Pero si ahora hablamos de heterogénea, entonces una pizza, una empanada arreglada con carne y que lleve arriba repollo y con salsa, mayonesa y tomate se vuelve heterogénea porque tiene diferentes elementos que yo puedo distinguir. Uy, mejor en vez de hacer arepas para el desayuno de mañana, voy a hacer digo, un cereal con banano, sandía, leche, y ya se vuelve entonces una mezcla heterogénea porque la puedo combinar. Mira, ahorita para la cena no voy a comerme lo que tengo ahí, voy a hacer una ensalada de culantro con atún, con tomatito picado y cebolla. ¿Qué tipo de mezcla se vuelve? Heterogénea. Heterogéneo. Heterogénea, Heterogéneo. correcto, porque puedo visualizar los diferentes elementos. Y es que esto es lo que les resume básicamente. Entonces, que una mezcla homogénea es una unión de dos o más sustancias en la que yo no puedo distinguir a la sustancia original y que se forma una sola. En el caso de la heterogénea, donde yo puedo mezclar uno, dos o más ingredientes y en los cuales yo puedo distinguir a esos elementos o ingredientes que la conforman. Viene una que es un dilema que se llama coloide, pero un coloide es que tiene el comportamiento de mezcla homogénea, pero también de mezcla heterogénea, ¿verdad? Pero el coloide tiene características específicas y son dos. Primero que tiene movimiento browniano, es decir, que la sustancia que yo haga tiene que hacer un zigzag, ¿verdad? Cuando yo ya la tengo ahí reposando la sustancia, se forma un zigzag. Y también tiene un efecto que se llama efecto Tyndall. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Tyndall? En que si yo agarro, por ejemplo, la linterna del celular y atravieso una sustancia y esta, con el haz de luz que va a atravesar, puede traspasar ese material, es un coloide. Entonces resulta que ejemplos de coloides son el plasma que está en la sangre, ¿verdad? Bueno, o la sangre, el plasma como tal, la leche, la neblina, porque ustedes lo han visto que, por ejemplo, cuando alguien conduce y hay neblina, ese material es atravesado por el rayo de luz. Entonces, ejemplos de coloides, los que les dan en el material específicos si les preguntaran para examen, ¿verdad? Igual ustedes pueden investigar ejemplos de coloides, etc. Después tenemos las aleaciones. ¿Qué es una aleación? Una aleación es una mezcla, jóvenes, y es unir varios elementos químicos. Ojo, es mezclar varios elementos químicos. Profe, pero usted dijo que cuando mezclaba uno o más elementos químicos de la tabla periódica era un compuesto. Cuidado, porque una aleación es una mezcla. El bronce es un elemento químico, el latón es un elemento químico, el acero es un elemento químico. No, el bronce es la mezcla entre cobre y estaño. Yo no puedo unir cobre y estaño en tabla periódica, eso no es un compuesto. El latón yo no lo puedo unir con zinc ni cobre. ¿Verdad? Solo se pueden mezclar, pero no me van a formar un compuesto. Y el acero está conformado por hierro y pequeñas cantidades de carbono. Los puedo mezclar, pero no puedo formar un compuesto. Entonces, estos no son sustancias puras, jóvenes. Las aleaciones pasan a ser mezclas. ¿De qué tipo? Si ustedes ven ese bronce, ese latón y ese acero galvanizado y esa tacita para el perro o el gato, que fue lo primero que pensaron cuando lo vieron, ¿verdad? ¿Qué tipo de mezcla vamos a tener ahí? homogénea, todo. Homogénea. Correcto. Homogéneo. Pero entonces no lo podemos llamar homogénea, tenemos que llamar aleación, ¿verdad? En dado caso. Después, lo que les mencionaba, tenemos elementos y compuestos. Elementos, todos los que están en la tabla periódica: hierro, oro, plata, calcio, sodio, potasio, criptón, xenón, carbono, nitrógeno, litio, yodo, flúor, bromo, cloro, etc. Compuestos, la unión de estos: óxido de calcio, óxido de zinc, cloruro de sodio, fluoruro de magnesio, etc. ¿Verdad? Porque es unir dos elementos químicos. Y llegamos a un punto muy importante que necesito que no me despegue sus ojos de la pantalla porque esto está relacionado con la tarea. Resulta que en la tarea ustedes les preguntaban métodos para purificar el agua.
Y resulta que los métodos que usted tiene que buscar, o por lo menos relacionar, es con el tema. Muchos me estaban hablando de métodos ya muy elevados, pero están bien, ¿verdad? Obviamente. A nivel de ingeniería agroindustrial, a nivel de ingeniería, la parte de agronomía. Entonces, yo sé que sí, existen métodos específicos para purificar el agua, pero la idea es relacionar estos métodos sencillos con lo que me están preguntando en la tarea, ¿verdad? Porque por ahí ya vi tareas donde eso estaría malo, porque me hablan de métodos puntuales, específicos y avanzadísimos en tecnología, pero me dejaron botado lo que estábamos hablando de mezclas. Entonces, la idea es mencionar este tipo de métodos, ¿verdad? Ahora, no estaría malo del todo, pero la investigación que usted está haciendo es propiamente ya de ingeniería o agroindustrial o agronómica, y la idea es relacionarlo con los contenidos del curso. Profe, que yo ya envié la tarea, que aquí, que allá, vuelva a descargar, bórrela y se puede quitar la tarea, vuelve a subir el archivo, lo corrige y listo, todo bien. Dicho sea de paso, ustedes se dieron cuenta que el archivo de la tarea, bueno, yo envié un correo notificándoles que ya podían descargar ese archivo, que nuevamente ya se habían hecho unas correcciones y que, ¿verdad? Por aquello, que había una tabla que no salía, entonces ya ahora sí sale para que lo verifiquen. Tenemos métodos de separación de mezclas para mezclas homogéneas y heterogéneas. Para las homogéneas, muchachos, puedo separar un líquido de un sólido o un líquido de un líquido. A ver, si yo les preguntara por el agua contaminada, ¿el agua se contamina por sólidos? Sí, claro. Sí, ok. Pensemos en un sólido que yo puedo utilizar la evaporación. Resulta que usted llegó y abrió el tubo de su casa o el grifo para que suene más elegante y le salieron desechos sólidos. Que eso pasa comúnmente en casa, ¿verdad? Entonces No, resulta que ¿ah? perdón, pasa por filtros, entonces casi que no se puede apreciar. Correcto. Pero a veces pasa que salen basurillas, ¿verdad? Entonces, ya a usted se le mete idea. Pensemos también en aguas contaminadas por material fecal. Que usted dice, mira, ¿qué es esto? Porque pasa, a veces llega el agua oscura o con cierto tipo de contextura, ¿verdad? Entonces usted dice, no, yo así no me la voy a tomar o no la voy a usar para cocinar. O sí, la voy a usar, pero ¿la voy a qué? A hervir. Y entonces resulta que cuando usted hierve esa agua, lo que está haciendo es utilizando un proceso de evaporación, que es separar de ese líquido las partes sólidas. Y la idea es entonces que me quede el sólido al fondo, ¿verdad? Para purificar ese líquido. Después tenemos cuando yo quiero separar dos líquidos y hay dos métodos, la destilación y la cromatografía. La destilación es un proceso donde yo voy a tener un líquido, sea el de color morado, sea una colonia, un perfume, ¿verdad? O cualquier otra sustancia que esté mezclada entre sí. Y lo que yo quiero obtener, por ejemplo, es la esencia principal. Esto lo utilizan mucho en las colonias y en los perfumes. Entonces, esta es la colonia. Resulta que yo quiero evaporarla, porque es que al final de cuentas la destilación es por medio de este tubito que ustedes ven por acá. Y es evaporar esa colonia, esa sustancia, para obtener en sí la sustancia principal de este lado. Y entonces a cierta temperatura, si ustedes ven, ¿verdad? Se le va subiendo la temperatura, voy obteniendo la esencia pura. ¿Puedo yo purificar el agua por aquí? Claro, pero dura más, ¿verdad? Y es un proceso un poco más complejo. Y está la cromatografía, jóvenes, que es buscar por medio de un líquido, ir viendo los cambios de color que se van a obtener en una cinta, en una tirita, para descubrir el color original de la sustancia que se está trabajando. ¿Me sirve para purificar el agua? No, a menos que usted quiera saber el color del agua contaminada, que también es válido explicar eso, ¿verdad? Entonces, pues sí sirve. Después, tenemos métodos que permiten separar mezclas heterogéneas, es decir, líquido de un sólido, líquido de un líquido o sólido de un sólido. Ok, entonces, ojo, tengo mezclas heterogéneas donde tengo el líquido y tengo el sólido. ¿Puedo separar esto o unirlos? Claro,
Está la filtración, por ahí el compañero lo mencionaba. La mayoría pasan por un método de filtrado, que es tener ese papel filtro, ¿verdad? Obviamente que a grandes escalas no va a ser un papel filtro, me imagino que van a ser este paneles que ya van a filtrar, ¿verdad? Entonces, en este caso, toda la parte sólida queda de un lado, separando la parte líquida, ¿verdad? En el caso de la contaminación del agua, si recordamos. O está la sedimentación, que es utilizar dos frascos donde en su gran mayoría deposito agua, pero también del otro lado me queda un poquito de agua junto con la parte sólida. Y estos procesos los vemos en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando usted hace café, ¿verdad? O cuando usted hace un fresco natural que deja la pulpa en la parte de arriba, en el filtro, y obtiene el líquido en la parte de abajo. Y lo mismo con la sedimentación. No sé si alguna vez han hecho alguna sustancia que usted puede obtener la gran mayoría de agua de un lado, dejando el sólido por el otro. Por ejemplo, pensemos en un fresco de avena y que no tengo colador o no tengo filtro. Una manera de hacerlo manualmente es eso, separando el líquido del sólido, pero siempre sabemos que va a quedar sólido con líquido. Ahora, em, tenemos líquido líquido, que va a ser, por ejemplo, cuando yo quiero separar el aceite del agua, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo. La gran cantidad de ese color naranja que ustedes ven, por ejemplo, sería el aceite. Pensemos en un agua contaminada por aceites, por gasolina o por otro tipo de sustancias, que yo puedo separar a través de este método, obteniendo el agua de un lado y la sustancia del otro. Y también tenemos sustancias ya que separan sólido sólido. En este caso no nos sirve para la tarea, porque estamos hablando de dos sólidos, pero sí podemos reconocer que el tamizado, por ejemplo, es separar un sólido de otro sólido, al igual que la parte de la separación magnética, que es separar básicamente sustancias que contienen fuerzas magnéticas de otro objeto que se va a utilizar para separarlas. ¿Dudas hasta el momento con esto? Entonces, para efectos de la tarea, ¿qué métodos considera usted, y les doy un espacio para que lo piensen bien, qué métodos considera usted que puede utilizar para purificar el agua? La evaporación, la destilación, la filtración, la sedimentación, la decantación o la cromatografía. Sabemos que los sólidos sólidos no. Entonces, pensemos cuál podría utilizar usted y cómo lo haría para filtrar el agua. Les doy un espacio para que lo piensen y ahorita me comentan. Profe, Dígame. ¿puede poner la diapositiva de atrás, porfa, para tener una captura? Listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Qué método elegiría usted, compañero? Profe, honestamente, pues, lamentablemente necesito aquí para analizar con el nombre, porque no me fijé en el nombre. Eh, yo utilizaría la destilación. La destilación. ¿Sí? ¿Ok? Me imagino, pero con máquinas ya más grandes, ¿verdad? Ya a nivel industrial. Sí, es que, por ejemplo, bueno, yo estoy analizando ahí el video que había subido a la plataforma y decía una analogía con respecto al agua y el alcohol. Ujú, Por lo general, pues el alcohol alcanza más rápido el punto de ebullición, por ende, entonces te tiende a evaporarse más rápido que el agua. ujú. Entonces, por ahí viene la cosa, digamos, siento yo que es más sencillo en ese sentido. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar con algún otro método? Profe, verás que de hecho yo con eso estoy un poco confundido porque ve que usted puso que había que reconocer, digamos, si no separaba una mezcla homogénea de una heterogénea o dos homogéneas. Ujú, Entonces, digamos, por ejemplo, todos esos componentes que tiene el agua, ¿verdad? Que está contaminada, uno no los puede hacer, por ejemplo, separar primero dos, después dos, o tiene que hacerlos todos juntos en un solo proceso. y no necesariamente, porque por ejemplo, si hablamos de que yo en este momento y voy a lavar ropa, estoy contaminando el agua, ¿verdad que sí?
Ajá. Y entonces lo que estoy utilizando es un sólido, ¿verdad? Que es el jabón, y un líquido, que es el agua. ¿Qué método utilizaría usted para poder purificar esa agua que yo estoy utilizando? La evaporación, ¿no? Ok, muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo resulta que cocinamos todos, ¿verdad? Y en el fregadero quedan ciertos residuos que son sólidos y líquidos. ¿Qué método va a utilizar usted para purificar esa agua que queda tal vez en el tanque? Filtración. La filtración. Ok. Ahora, vean que si yo utilizo filtración, sí, precisamente cuando yo estoy lavando, lo que estoy haciendo es que el agua, por ejemplo, pensemos en el tanque del fregadero. Ahí se mezclan aceites, ¿verdad? De cocina, se hace grasa alrededor, echo los residuos de otras sustancias. Se mezcla todo, de forma tal que ustedes ven que el filtro que se pone en el tanque no permite que el agua pase con todos los residuos, ¿verdad? Entonces la idea de la filtración es eso mismo. Ahora, ¿esa agua que se va contaminada? Sí, por supuesto sí, pero se filtró, no se purificó, se filtró, ¿verdad? Porque entonces para poder volver a utilizar esa agua en alguna planta de mantenimiento acá del país, no solamente es llegar y filtrar, también habría que ¿qué? Evaporar, ¿verdad? Para volver a utilizar Correcto. esa, exacto, para volver a utilizar esa agua. Entonces vean que si vamos a hablar de la tarea, yo les hablaría a ustedes de que un proceso completo, como decía el compañero, es primeramente filtrar y segundo, evaporar. Ahora, podríamos hablar inclusive hasta de sedimentar, ¿verdad? O de cantar ciertas sustancias también, porque del todo el agua no se va a purificar. Pero vean que siempre hay como tres procesos en uno solo, porque usted lo puede ver de esa manera. Lo que pasa es que para la tarea yo sí ocupo que usted me ponga filtración, decantación, sedimentación, porque si me lo explica como uno solo, no tengo problema, pero siempre y cuando me mencione los tres procesos que se están utilizando. No sé si le aclaro la duda al compañero. Ok. Continuamos. Acá ustedes van a tener unas actividades, por ejemplo, el fresco echan a simple vista. ¿Es una mezcla de qué tipo? Heterogénea. Muy bien, la mantequilla. Homogénea. Homogénea. Muy bien, las láminas de zinc. Homogénea. No, Correcto. no sería el del último tipo, ¿no explicas, profe? Recuerde que era una aleación. Ajá, lesión, correcto. Entonces, al ser una aleación, siempre es homogénea. Ok, ok. Ujú. Profe, Después, disculpe, la mantequilla no funciona como coloide. también, exacto, depende de lo que diga el material del curso, correcto. Pero vea que aquí, como solo la actividad me menciona heterogénea, homogénea, pura, elemento compuesto, ¿verdad? No está la opción, pero también funciona como coloide porque es proveniente ¿de dónde? De la leche. Ok, ahora bien, esta de tomate sería una mezcla de qué tipo? Homogénea, bro. Correcto, Homogénea. la ensalada que les mencionaba, heterogénea. El vino, Homogénea. Homogénea. ok, las papitas ya con esa mayonesa, deja de ser homogénea y pasa a ser Heterogénea. correcto. Y los cubiertos, Homogénea. Homogénea. homogénea, es una aleación, ¿cierto? Y el hidrógeno, Correcto. pues que es una sustancia pura y es un elemento. También hablamos de propiedades físicas y químicas, ya como para ir cerrando el contenido de lo que nos hablaba el primer material. Las propiedades físicas, muchachos, todo lo que es físico, todo lo que se puede oler, tocar, lo que hay color, donde hay densidad, donde hay solubilidad. Solubilidad es que tanto puedo mezclar una sustancia con otra, por ejemplo, café con azúcar. ¿Es soluble? Sí. ¿El aceite y el agua es soluble? No. La viscosidad, por ejemplo, gelatina, cuando se hace mantequilla, la viscosidad de la mantequilla, el estado físico de una sustancia, sólido, líquido, gas, es considerado también dentro de las propiedades físicas y la temperatura. Esto, olor, color, densidad, solubilidad, no afecta en nada a una sustancia.
¿verdad? No la hace cambiar, sigue siendo la misma, ¿verdad? Ahora, una propiedad química es cuando va a transformar ese material y entonces va a dejar de ser la sustancia original para convertirse en otra. Por ejemplo, la oxidación, la reducción, la combustión, la neutralización, la polimeración, la fermentación y la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la oxidación, lo común, una lámina de zinc, le cayó agua, sol, temperatura. Vean que se están mezclando un montón de propiedades, pero que están haciendo que el material cambie, porque se está oxidando, cambia de color. Podríamos decir que es una propiedad física, pero más allá de eso, está dañando su material y se está convirtiendo en otro. Entonces, ya es una propiedad química. Acá, a ustedes yo les dejo una actividad, igual, clasificar la materia, ¿verdad? Ahí ustedes van clasificando si es una mezcla, etcétera, si es un compuesto, etcétera, etcétera. Es un caso. Ahora, las propiedades físicas y químicas van ligadas mucho a los cambios físicos y químicos. Un cambio físico va a depender de las propiedades físicas. Y era lo que les mencionaba. Si yo voy a derretir hielo, ¿el hielo de qué está hecho? De agua, De pues, agua, De agua. Si yo lo derrito, sigue siendo ¿qué? agua. 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 Entonces no cambió nada, por eso es físico. Si yo corto un trozo de papel, sigue siendo papel. Y si lo arrugo, Sigue Sigue siendo siendo papel. papel. y si lo quemo, Y ahí sería, no sé, ceniza. ok, correcto, se convierte en ceniza y ya cambia su material, ¿cierto? Ya no sigue siendo papel. Al cambiarlo, eso sí es un cambio químico, porque vean que cambió todo su material, toda su composición. Y es lo mismo que pasa cuando yo enciendo un fósforo. ¿Verdad? Que en este caso, al encenderlo, se va consumiendo y se va haciendo ceniza de igual manera. Ahora bien, cuando yo disuelvo azúcar en el café, ¿qué pasa? Nada, o se hace más dulce, ¿verdad? Bueno, más dulce, entre más azúcar ponga, ¿verdad? Entonces eso se llama solubilidad. Si no le agrego azúcar, de ahí no pasa nada, sigue siendo café, aunque le agregue azúcar o no le agregue azúcar, ¿verdad? Ese es un cambio físico. Estirar una liga, sigue siendo liga, no le va a pasar nada. La corto, sigue siendo liga. Romper una piedra, partirla en pedazos, volverla a romper, volverla a romper, volverla a romper. Aunque se vuelva finamente, sigue siendo piedra. Y hervir agua, por más que yo la hierva y la hierva y la hierva, sigue siendo agua. Son cambios físicos, no cambian el material, no modifican el estado de esa sustancia. Los cambios químicos sí modifican esa sustancia. Por ejemplo, para que la fotosíntesis ocurra, yo ocupo dióxido de carbono y agua para que liberen oxígeno. Entonces vean que el dióxido de carbono se mezcla junto con el agua para transformar oxígeno. Cuando yo respiro, ¿qué respiro, muchachos? Oxígeno, Oxígeno. Oxígeno. ¿Y exhalo? dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Hay una transformación. Pero si, por ejemplo, hablamos de hervir un huevo, el huevo es líquido y yo lo hiervo, lo echo en una sopa, se convierte en sólido. ¿Cambió su textura, su composición? Sí, entonces sí es un cambio químico. Ya mencionábamos lo de encender el fósforo y lo de la oxidación. Ahora, ¿por qué hinchar un globo no es un cambio químico? ¿Quién me quiere decir? Pero porque sigue siendo el mismo gas. Ok, sigue siendo el mismo gas. ¿Se explotó? Sigue Cambio siendo físico. gas. Sigue siendo gas, pero realmente sigue siendo plástico también, ¿verdad? Correcto. La plastilina, si yo la moldeo, de todo bien. Si le vuelvo a separar el muñequito que hice o la figura que hice, sigue siendo plastilina. Si le hago una bolita, Correcto. sigue siendo plastilina. Si le hago un cuadrado, sigue siendo plastilina. No hay cambio, ¿verdad? Mezclo los colores, sigue siendo plastilina. Entonces no tenemos cambios, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Vieran que relacionado a esto, más adelante ustedes van a escuchar de las propiedades, porque teníamos las químicas y las físicas, las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Resulta que las propiedades intensivas, jóvenes, son aquellas que yo no puedo contabilizar, que yo no puedo contar, se sale de mi capacidad. Pero las extensivas yo sí las puedo contar. Yo puedo decir aquí hay cierta cantidad de esto o me dan información numérica de lo que estamos hablando. Eso es extensivo, ¿verdad?
Y bueno, aquí viene otra actividad donde usted tiene que clasificar precisamente si es una sustancia, perdón, si esa sustancia o ese material es físico-químico y si es extensivo o intensivo. Y al final viene otra actividad donde usted tiene que colocar si es un cambio físico o químico. Ahora, Profe, una pregunta. dígame. Lo que son las actividades y todo eso se encuentran en lo que es la materia en sí, ¿verdad? En lo que es la plataforma. No, digamos, estas actividades que yo les doy es como para que usted practique, ¿verdad? Ah, ok, ok, por mi propia cuenta, es decir, de yo mismo. Exactamente. O sea, las podemos hacer aquí si ustedes gustan, pero es como para que ustedes practiquen, como para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento del material, ¿verdad? De la materia como tal. Si ustedes me Ah, dicen, ok, profe, hagamos entendido. una, pues hacemos una. O hagamos las, profe, pues hacemos las tres y nos devolvemos. Pero la idea es abarcar un poquito el contenido. Vean que son como actividades de las que iniciamos, ¿verdad? Con los dos juegos que hemos hecho es algo similar a esto. Lo que pasa es que yo voy interactuando o hacemos un ejercicio de estos o hacemos un jueguito como el anterior. Pero entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y también utilizo el espacio para enfocarme en la tarea y explicarles un poquito más. Entonces, a eso iba. Voy a compartirles el archivo de la tarea. Ok, en pantalla les sale el archivo de la tarea. Lo primero, 28 puntos. Entonces tengan cuidado porque vale poquitos puntos y entre punto que pierda, punto que baja la nota. Aquí nada más usted coloca su nombre, no esperen que yo les ponga la nota aquí, porque eso no va a pasar. Yo se las pongo en el sistema, les pongo lo que está malo, les califico únicamente lo que está malo y les mando el solucionario para que ustedes puedan ver cuál es la respuesta correcta. Después, usted la puede entregar, es para este domingo, profe, ¿qué pasa si la entrego el lunes? Entréguela el lunes, pierde 10%. Profe, ¿la puedo entregar el martes? Entréguela el martes, pierde otro 10%. No pasa nada, la puedo entregar. Profe, ¿la puedo entregar el miércoles? No. Entonces, todavía puede perder 20% entre el lunes y martes. La idea es que no pierda, ¿verdad? Pero como llevamos varios cursos, pues nos podemos ahí, saturar un poquito para que tomen en cuenta esa parte. Y voy porque se me quitó. Ok, la primera actividad. Una empresa de alimentos busca lanzar al mercado una nueva sopa instantánea para situaciones de emergencia. El producto debe ser ligero, de larga duración, fácil de preparar con agua caliente y debe mantener su sabor, su textura y su estabilidad en distintas condiciones de almacenamiento. Dentro de los ingredientes se encuentra polvo de caldo, fideos secos, vegetales deshidratados, grasa vegetal, microencapsulada, colorante y aroma artificial. Y para la preparación final se requiere agua caliente. Tú y tu equipo, como estudiantes de formación científica, han sido contratados para analizar el producto desde la perspectiva de la materia. Identifique una mezcla homogénea, una heterogénea y un coloide. Entonces yo necesito que usted me ponga de la siguiente manera: mezcla homogénea, la que usted quiera poner ahí. No puedo dar respuestas. Mezcla heterogénea. Si bien ven el texto, ya está subrayado. Y un coloide, lo que hablábamos, por ahí también está. Por ahí también está, ¿verdad? Entonces, tómelo en cuenta. Pregunta número 2. Al agregar el agua para preparar la sopa, describa 3 estados de la materia presentes, identificando 3 ingredientes. Chiquillos, si yo ocupo hacer una sopa instantánea, ¿cuál es el estado en que está el estado líquido de esa preparación para poderlo hacer? Pueden responder, Ah, no, porque es el único que necesitamos. ¿Cuál sería?
¿Podría repetir la Agua, pues. pregunta, por favor, profe? Claro. A ver, me piden 3 ingredientes en esos 3 estados de la materia. ¿Cuál es el ingrediente que está en estado líquido? El El agua. agua. El agua. Ok, El efectivamente, agua, ¿verdad? profe. Correcto. Entonces, ya ahí tienen la primera respuesta, un punto todos, qué dicha. Ahora, tengo que pensar de esa receta, de esa sopa, ¿qué está en estado sólido? Entonces voy y reviso el texto. Y entonces voy a ver en qué está en estado sólido, ¿verdad? Que yo ya lo vi. No lo Profe, respondan. y así está bien. Fideos. O Y sea, sí, solo, por ejemplo, sí, ya que usted lo dijo, sí. Sí, y porque es lo que dice ahí, ¿verdad? Ok, que no tengo que justificar. no, nada más es ponerlo. Y en estado gaseoso, que ahí hay que pensar un Ok. poquito más, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo, porque ya lo hablamos en tutoría. Ok, después dice, identifica 3 cambios de estado durante la preparación de la sopa. Recuerden que los estados son solidificación, fusión, evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más es ponerlos. Si usted me quiere justificar que hay fusión, usted explica por qué, ¿verdad? Ok, clasifique cada situación descrita en el espacio establecido, indicando si la descripción se refiere a una propiedad intensiva o a una propiedad extensiva. Recuerden que intensiva es cuando no es contable, cuando yo no puedo decir un número exacto o una cantidad. Y extensiva es cuando hay un dato que me está indicando a mí cuánta cantidad hay o cuánta cantidad se aproxima. Entonces vean que, bueno, viene la primera descrita y ustedes ya se imaginarán cuál es. Después dice la textura de los fideos después de la preparación debe ser blanda. La mezcla incluye colorante y sabor artificial. Y la última dice que el recipiente de la preparación contiene 150 gramos de fideos. Ok, si aquí dijera, por ejemplo, no está, pero yo les pregunto, esa sopa tiene que ir a una temperatura de al menos 20 grados Celsius. ¿Qué tipo de propiedad sería? Extensiva, profe. Ok, y eso era lo que les iba a decir. Resulta que para mí, el profe Luis, la temperatura es una propiedad extensiva para mí. Pero resulta que vamos a hablar del día de hoy. En la mañana la temperatura está baja, al mediodía es una y en la tarde es otra, ¿cierto? Inclusive en la noche y madrugada cambia. Entonces, como es un dato incontable, o sea que varía, se vuelve intensivo también. Entonces, a excepción de la temperatura, si usted lo pone en algún momento, llámese examen, etcétera, yo se lo pongo bueno, porque para mí es tanto extensivo como intensivo, independientemente si cambia. Pero eso con la temperatura, y hago la aclaración y por eso no viene en la tarea. El ejercicio número 2 dice, un grupo de científicos y voluntarios participa en una expedición a una región remota para investigar el impacto ambiental del cambio climático. Durante su estadía, una tormenta provoca contaminación del suministro de agua con tierra, desechos orgánicos y algunos residuos industriales que, si dice residuos, pensemos que si, bueno, ya hay tierra y ya hay desechos orgánicos que están en estado sólido, esos residuos tienen que ser líquidos, ¿verdad? Se analiza una muestra de 100 mililitros de agua recogida en el sitio y se determina que contiene arena, arcilla, sales minerales como cloruro de sodio, cloruro de calcio, hierro y materia orgánica. A partir de la información suministrada, complete el cuadro según lo que se le solicita. Este es el cuadro que no aparecía en el archivo anterior, entonces para que lo consideren. Y aquí venía que tiene que colocar un elemento químico, el único que le están mencionando. Nada más lo escriben. Y 3 compuestos químicos que vienen por aquí, que yo ya los estoy viendo y me imagino que usted también. Entonces nada más los copia, tal cual. Luego dice, sugiere 3 procesos de separación que puede utilizar para el proceso de purificación del agua contaminada. Describa ampliamente en qué consiste y cuál sería el resultado. Entonces, proceso 1, yo voy a explicar la sedimentación. ¿Ok? ¿Qué es la sedimentación para poder purificar esa agua contaminada? Es tomar una parte del líquido, verterlo en otro recipiente hasta dejar la parte sólida en el otro recipiente. ¿Cierto? Porque eso fue lo que estudiamos. Y aquí usted escribe el otro, perdón, escribe el nombre del proceso, describe cómo lo va a hacer, nombre del proceso y describe lo que va a hacer. Profe, ¿tengo que agregar fuentes? No, chicos, no necesariamente. Si usted quiere explicar algo muy amplio, utilice fuentes. Si quiere ser directo y conciso, como fue mi persona,
hágalo de esa manera. Finalmente, acá dice clasifique cada propiedad como química o física. El cuadro anterior decía tipo de cambio y ahora está corregido y dice tipo de propiedad. Entonces, aquí podemos investigar un poquito más, pero es poner la palabra nada más propiedad química o física. Eso es todo. Cuando yo termino mi tarea, le doy guardar, archivo, guardar como, le pongo esto, acuérdese, tarea 1, elementos de química nivelatoria y su nombre completo, y en PDF, y lo subo al sistema. Y eso es toda la tarea. ¿Dudas? Todo bien, profe. Ninguna. Por el momento no, profe, gracias. Ahora, recuerden que en plataforma, voy a meter un momentito a plataforma. Viene un espacio. Bueno, aquí en el chat tengo algo. Voy. Buenas noches. Perdón, es que saludando. En la plataforma hay un espacio donde usted también puede aprender con el material. Voy, chiquillos, que no me dejen ingresar. Ok. Les estoy compartiendo pantalla para que ustedes vean dónde es. Recuerden que es en este sector de acá donde usted se viene, tema 1, autoevaluación parte 1. Y entonces, hay dos partes, hace la parte 1 y la parte 2. Esto es como para que usted estudie. Vea que viene. Conceptos, que fue por donde empezó el profe. Masa y peso, ¿verdad? Otros conceptos por acá. Y entonces ya usted empieza a completar. La materia se define como todo lo que ocupa un. Y entonces usted dice, un lugar en el espacio. Y arrastra. Luego dice, y tiene masa definida. El volumen que ocupa la materia está siempre definido y se expresa por lo general en litros. La masa de un objeto está indefinida por la gravedad que experimenta dicho objeto y se expresa en gramos. El peso de un objeto se define en Newton, que fue uno de los conceptos que estudiamos, y depende siempre de qué, muchachos, De la gravedad. de la gravedad que experimenta dicho objeto. La química es la ciencia que estudia a la, ya nos quedan solo dos palabras, ¿verdad? Materia y sus transformaciones. Entonces vean que yo agrego aquí la palabra. Ay, no me gustó. Tampoco. Listo. Y le doy comprobar. Y me tira cuáles están buenas y cuáles están malas. Ahora, sigo estudiando. Viene ahora los estados de la materia. Lo mismo que estudiamos en tutoría. Pero, ojo aquí, si usted no quiere leer, nada más escucha. ¿Ok? Entonces, vean que hasta el mismo sistema nos lo está diciendo. Las partículas prácticamente no presentan movimiento, además se consideran incomprensibles. ¿De quién era esta característica, chicos? De acuerdo a lo que estudiamos. ¿Qué dirían El ustedes? sólido, profe. El sólido, ok. Entonces usted no va a escribir la palabra, nada más viene, copia y pega. La segunda, las partículas poseen volumen definido y se puede decir que aunque tienen algo de movimiento, las partículas están en contacto. ¿A qué le suenan? Líquido, volumen. Líquido. Líquido. Y entonces, chicos, este recurso es valiosísimo. Mi consejo sería, me conecto a tutoría. Ya que con solo conectarme a tutoría, ya domino un montón de la materia. Entonces puedo hacer las actividades por encimita que el profe pone y vengo y termino de repasar con esto, ¿verdad? Es como mi consejo.
Y básicamente, muchachos, eso es lo de la tutoría del día de hoy. Entonces, haga uso de este recurso, es muy importante. Y si pues no hay dudas, entonces yo les comparto el material, les comparto la tutoría grabada, ¿verdad? Por medio del correo interno. Y